Les he contado mucho sobre los sorprendentes y absolutamente descarados robos en Minnesota, donde personas de origen somalí recibieron durante varios años cientos de millones de la caja del Estado, supuestamente para asuntos urgentes de ayuda inmediata a la población. Cientos de millones. Algunas fuentes dicen que se filtraron y desaparecieron hasta 9.000 millones de dólares. Todos tienen en mente la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que las autoridades locales no se dieran cuenta de que ningún comedor para pobres tenía cocina ni mesas, que en cientos de guarderías abiertas para personas necesitadas nunca apareció ni un solo niño, y que el presupuesto de ayuda para niños con autismo, por ejemplo en Minneapolis, creció de 2 millones a 200 millones de dólares? Y la cantidad de personas con autismo no creció y los servicios para ellos siguieron igual. Todo quedó claro cuando se filtró a la prensa una grabación secreta de una reunión del fiscal general de Minnesota, Ellison, con los principales organizadores del robo a los contribuyentes del estado. Bueno, con un grupo de somalíes. Hablemos con el señor Ellison. ¿No es cierto que como congresista patrocinó la ley de mejora de transferencias de dinero de 2014? ¿Recuerda el proyecto de ley HR 4386, congresista? Supongo que sí. Entiendo. Presentamos varios proyectos de ley, pero ese buscaba dar más facultades a los estados para investigar transferencias de dinero. ¿Recuerda? Congresista, creo que ese proyecto de ley buscaba facilitar operaciones financieras para habitantes de Minnesota que las necesitaban. Bueno, en realidad usted transfirió la investigación de pagos por transferencias de dinero a los estados con apoyo de la Asociación de Transferencias de Dinero Somalí Estadounidense. Quizá no lo recuerde, pero así fue, así sucedió. Congresista, recuérdeme, esa ley fue aprobada, HR 4386. Esto fue respaldado por la Asociación de Resistencia de los Estadounidenses Somalíes y usted dijo, es un gran día para la diáspora. Esto es para el país, incluidas las comunidades somalí y Echmont, como usted dijo. Sabemos que la población somalí en Minnesota apoyó este proyecto. Para que sea más fácil de entender. Siendo miembro del Congreso, el actual fiscal general del estado de Minnesota, Ellison, impulsó en su momento un proyecto de ley en el Congreso para que el fraude con los programas federales fuera investigado a nivel local, es decir, no por los federales, sino por las autoridades estatales. Pero los somalíes que luego fueron atrapados por malversación realmente querían que, en caso de que pasara algo, fueran atendidos por los políticos locales que ellos habían comprado y no por representantes de Washington que no conocían. Creo que ese proyecto de ley se aprobó en 2014. Minnesota detectó muchas transferencias al extranjero. ¿No es cierto que tras la ley, somalíes sacaron más de 100 millones de dólares del aeropuerto de Minneapolis en 4 años? Desde que se aprobó esa ley, los somalíes empezaron a llevar maletas llenas de dólares, y en 4 años sacaron específicamente del aeropuerto de Minneapolis alrededor de 100 millones de dólares. Durante todo ese tiempo, las autoridades decían vigilarlos, pero tengo una duda. Para sacar una maleta de dinero se requiere un papel. O bien de la oficina de impuestos o de la oficina de 2 personas, el fiscal general y el gobernador. Entonces, la oficina de impuestos, el fiscal general, el gobernador, nadie más, desde mi punto de vista, tiene derecho. Bueno, tal vez la CIA, pero entonces nadie realmente, simplemente lo pasan y ya, la maleta, ¿verdad? Y parece que los somalíes, y tal vez alguien más, ni siquiera sé quién, llevaban millones sin problema. Después de que se aprobó esa maravillosa ley, entonces, ¿y tú sabías de esto?, le preguntan al principal responsable, al encargado de la legalidad en el estado. Él no podía no saberlo, pero escuchemos su respuesta. ¿Usted lo sabe? No tengo información sobre eso. Él no tiene información sobre eso en este momento. Olvidó prepararse para las audiencias en el Congreso. O se preparó y deliberadamente no llevó o no recordó esa información. Y en los últimos 2 años, la TSA ha detectado más de 700 millones de dólares que fueron sacados y están relacionados con viajes a Somalia. ¿Está familiarizado con esto?
Además de sacarlos del aeropuerto, se identificó que los somalíes retiraron 700 millones de dólares de Estados Unidos cuando Ellison era fiscal general. No, sir, I don't have... No, señor, no tengo información al respecto. Ahora el congresista Eli Brax dice que lo que se llevaron a Somalia bajo tu supervisión equivale al 40% de su presupuesto nacional. Durante su mandato como fiscal general. El volumen de remesas que llegan a Somalia, que por cierto, según algunas estimaciones, representan hasta el 40% del Producto Interno Bruto total de Somalia. Y aproximadamente el 40% de las familias en Somalia reciben algún beneficio económico directamente de estas remesas. Cambiando de tema, ¿sabe quién es Salim Said? ¿Ese nombre no me es familiar? Señor, Ikram Mohamed Abshir Amar. Entonces, en 2021 usted se reunió con un grupo de empresarios somalíes. ¿Estas 3 personas estaban ahí? El caso pasó a quienes organizaron el robo, las falsificaciones y el fraude. ¿Los conoces? Continuación. Safari Restaurant. Restaurante Safari, socios en el cuidado de calidad, también conocidos como socios en nutrición, algunos de sus socios nombrados, así como representantes de la organización Alimentamos Nuestro Futuro, incluyendo a Abshir Amar, quien declaró que habían tenido dificultades debido a la investigación que se estaba llevando a cabo en su contra. Ese comportamiento es muy racista, xenófobo e islamófobo. ¿Recuerdas esa reunión? Puede que no recuerde esa reunión. En ella prometió encubrir a los somalíes. Por cierto, me pregunto, ¿por qué razón? Creo que tal vez el fiscal general aún no sabe que el Congreso tiene una grabación secreta de esa reunión. Sí, lo sé. Y les diré que esas personas resultaron ser unos estafadores. Me mintieron personalmente, le mintieron al juez en la corte, le mintieron a las instituciones y agencias gubernamentales. Por eso ayudamos a que los condenaran. Bueno, vamos, sigamos con esto, porque tal vez no recuerde algunas cosas que les dijo específicamente, y quizá deberíamos poner ese video. No sé, ¿tenemos un video preparado? ¿Video? Interesante. Entonces, ¿alguien grabó un video en la reunión? No, más bien se equivocó. Lo más probable es que haya sido un audio. Les llamas y les dices que no es el formato correcto, no están despedidos, todo terminó, sus contratos están rescindidos. Y por eso llamó mi atención. Sí, estoy muy indignado, pero ahora estamos en una batalla. Lo escucho y puedo decirle lo siguiente. Walt está de acuerdo conmigo en que esto es una tontería mezquina y estúpida que arruina a los pequeños empresarios. Es simplemente terrible. Lo que usted consideraba terrible en ese momento era la investigación por fraude de estas personas. Luego aceptó $10,000 en donaciones de esas mismas personas. ¿Lo recuerda? Yo no estaría Completamente de acuerdo con esa característica. Señor, no. Lo que quería decir, lo hice porque sin duda eso le causa incomodidad, pero usted tomó $10,000 de las mismas personas a las que en teoría debía investigar. Sí, no. Eso no es del todo cierto. Señor, no, eso no es para nada exacto. Sí, así es. Primero que nada, por supuesto, usted tiene derecho a decir que no es exacto, pero los hechos son los hechos. Está claro que daban más. Proteger cientos de millones en robos cuesta más, creo yo, que 10,000. Simplemente atraparon 10,000. Bueno, y eso es suficiente. Ellison prometió protección. Antes de eso, aprobó una ley que establece que su oficina es la responsable de revisar y castigar a los estafadores. Y luego les informó a los ladrones que él los ayudaría y protegería. De sí mismo, por supuesto, los protegería. Eso es, desde mi punto de vista, vale mucho más que $10,000. Como probablemente ya lo hayan adivinado, o mejor dicho, no se sorprenderán si les digo que Keith Ellison es un musulmán creyente que asistía a las mismas mezquitas, reuniones y fiestas que sus amigos somalíes. ¿No se sorprendieron? En otra gran ciudad de Estados Unidos, antes grandiosa, Nueva York, el mundo de Zoran Mandani informó que extremistas de derecha lo atacaron. El ataque fue una lata con clavos y tornillos con una bomba improvisada que fue lanzada hacia su casa. No fue Rabinovich quien ganó 100 rublos en preference, sino Ivanov quien perdió 3 en fútbol. Todo lo demás estuvo correcto.
El contramanifestante, identificado como Amir Balaita, un hombre de 18 años, encendió y arrojó un artefacto incendiario hacia el lugar donde se llevaba a cabo la protesta. Amir, que es como Emir, ¿tú qué opinas? ¿Es antiislamista, o sea, antimandanista por la libertad de conciencia, reunión y expresión, o, bueno, todo lo contrario? Los zapadores examinaron el artefacto tras la inspección preliminar y la radiografía. El artefacto, un poco más pequeño que un balón de fútbol, parece una lata envuelta en cinta aislante negra y destaca por tener tuercas, tornillos, clavos y una mecha casera lista para encenderse. Quiero hablar de este último rumor, aunque dudo que sea solo eso tras presenciar un intento de atentado islámico. Quizá recuerden los titulares de ayer sobre la supuesta amenaza de explosión en la mansión de Zoran Mamdani durante la llamada protesta de extrema derecha. Intentaron decir que solo fue una bomba de humo. ¿Cuál fue la narrativa de los medios sobre esta historia? Sonaba como si algún radical de derecha hubiera intentado volar a Zoran Mamdani, excepto que nada de eso era cierto. En realidad todo fue exactamente al revés. La víctima aquí no fue Zoran Mamdani, sino los manifestantes de derecha tras la llegada de un contramanifestante islámico radical, y trató de colocar una bomba con clavos destinada a herir, mutilar y posiblemente matar precisamente a esos manifestantes de derecha, no a Mamdani. Así que aclaremos esto. Acabamos de presenciar cómo un radical intentó eliminar a manifestantes de derecha, otro síntoma de esa ideología que, por supuesto, importamos como parte de la política de inmigración que apoya a Mamdani. Aún así, este es uno de los ejemplos más absurdos de manipulación mediática que he visto en la era de Trump, lo cual ya es mucho decir. Intentan presentar esto y culpar a la derecha, y ocultar completamente el hecho de que esto fue literalmente un ataque terrorista islámico radical contra la derecha, y no un ataque terrorista de la derecha. Pero ya estamos acostumbrados a que nos mientan sin parar, a que griten histéricamente, acusándonos de sus propios pecados y acciones. Y lo más interesante es que eso no es todo. Porque la policía de Nueva York salió y ahora está explicando lo que pasó, ¿verdad? No fue solo una bomba de humo. En realidad estaba destinada a herir a las personas. Simplemente no funcionó. Y sí, esto lo hicieron radicales islámicos, pero aún así Zoran Mamdani culpa del incidente a la llamada extrema derecha. A la vez, encubre y protege a esos mismos radicales islámicos terroristas a quienes claramente sirve. Como a sus propios electores aquí, es absurdo, es completamente repugnante, pero al mismo tiempo, ¿de qué sorprenderse, verdad? Desde el inicio dijimos que el Partido Demócrata apoya la violencia política, sin importar cuántas veces afirmen condenarla o apoyar la paz. No. Cuando presentas de manera tan deshonesta todo lo que hacen tus propios seguidores radicales de izquierda de una forma que activamente los protege, ¿qué es lo que buscas? Para que haya más violencia, ¿verdad? Cuando mientes conscientemente sobre esto de una manera que protege a las personas que realmente están cometiendo estos ataques, sí, de una u otra forma, lo estás apoyando, lo estás patrocinando. Sabemos, por cierto, la verdadera razón por la que Mamdani simplemente no va a ser honesto sobre lo que está pasando aquí. Es curioso, no habrá ahí alguna conexión personal, ¿verdad? Y por supuesto, ellos dirán, oh, eres racista por decir eso, eres islamofóbico. Lo digo claramente aquí, Zoran Mamdani, el autoproclamado alcalde musulmán, literalmente está encubriendo. Él está mintiendo abiertamente. Él encubre activamente a terroristas islámicos en su ciudad. Vince comenta que no le sorprendería si Sokran y Emir asistían a la misma mezquita y participaban en las mismas discusiones y ataques contra las autoridades. Entendimos claramente desde los primeros detalles, considerando quiénes eran, a dónde iban y qué hacían. Esto fue claramente un intento de atentado islámico dirigido contra la derecha. Como pueden ver, la izquierda y sus aliados en la yihad disfrutan ejercer y apoyar la violencia contra la derecha. Esto es un fenómeno bastante común, para ser completamente sincero, y juzgando por sus acciones, claramente parece intencional. Saben, este no es el caso de unos tipos que simplemente pierden el control y se meten en una pelea. No, ellos fueron ahí ese día con la intención completamente premeditada de provocar toda esta situación. Ahora podemos confirmar que no fue solo una inocente bomba de humo, ¿cierto? No fue una broma aleatoria, como decían los primeros informes.
No, era una bomba de clavos diseñada para explotar y esparcir fragmentos y metal por todos lados. El problema fue que estos atacantes no eran tan inteligentes y la bomba de clavos, aunque la encendieron y salió humo, no detonó. Otro rincón de nuestro país, Georgia, condado de Fulton, donde se libra una batalla por la verdad sobre el conteo de votos en los años 2020 y 2024. En el epicentro de todo también está la fiscal general, como Keith Ellison, pero no del estado, sino en este caso del condado, la tristemente célebre Fani Willis, a quien, a pesar de una serie de escándalos, nadie ha removido de su cargo. Así se quedó, fiscal general. Es cierto que empezaron a presionarla por todos lados, pero ahora Bill O'Reilly y John Solomon se encargaron de ella. Solomón, según tus palabras, hay cuatro revelaciones clave. Vamos a analizarlas todas en detalle. ¿Cuál es la relación entre ellos, entre Biden y Fani? Sí, es increíble. Primero recordemos lo que costó conseguir estos documentos. Tuvimos que presentar una demanda, tuvimos que luchar en los tribunales durante 3 años para obtener estos documentos y durante un tiempo Fani Willis afirmaba que todos estaban protegidos por privilegio legal y luego simplemente capituló de repente y nos entregó los documentos la semana pasada. Y así es como suele funcionar nuestro gobierno. Nos ocultan sus secretos incluso cuando la ley dice que tenemos derecho a obtenerlos. Pero ganamos y hay 4 revelaciones muy importantes. Lo principal es que Fani Willis colaboró con el Departamento de Justicia y el de Biden para coordinar un segundo nivel de amenaza, costos, persecución y enjuiciamiento. Para Donald Trump y sus 18 cómplices, Todavía está estrictamente prohibido por la ley de Estados Unidos ejercer influencia política sobre el tribunal, los defensores, los jurados y los fiscales. Naturalmente, esto se hace en silencio, muy calladamente, pero con la esperanza de que nunca salga a la luz. Pero aquí salió. Jack Smith ya planeaba presentar cargos contra la mayoría de estas personas por casi los mismos cargos a nivel federal. La labor de Fani Willis era atraparlos y abrir otro caso estatal para agotar recursos, atención, capacidad y dañar su reputación. ¿El Departamento de Justicia lo apoya totalmente? Permítame detenerlo ahora. Entonces, ¿esto fue durante la campaña electoral? Bien, de acuerdo. Trump contra Harris. Sí, Jack Smith a principios de agosto, Fani 2 semanas después. Exactamente. Entonces, durante la campaña electoral, Merrick Garland, quien ocupa el cargo de fiscal general, y Jack Smith, fiscal especial independiente, ambos trabajan para Joe Biden. ¿Entiende? Ayudaron a Fani Willis a presentar cargos que podrían afectar los resultados electorales. Todo es correcto. Es una cantidad grande. El segundo son $17 millones federales. ¿Qué es eso? Entonces, en medio de estos esfuerzos para que Fani Willis pudiera presentar cargos estatales, además de los cargos federales de Jack Smith, fortaleciendo su posición, el Departamento de Justicia literalmente invita a Fani Willis a solicitar una subvención que se suponía debía otorgarse mediante concurso, pero el Departamento de Justicia básicamente dice, no se preocupe por la competencia, lo haremos proveedor único, el dinero está garantizado para usted, solo envíe la solicitud y le enviaremos el cheque. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, y Jim Jordan están preocupados porque creen que el Departamento de Justicia financió la persecución estatal. Y en este memorando que Fani Willis misma escribe al Departamento de Justicia, básicamente dice, déjame entender bien, me estás ofreciendo una subvención, dices que es la única fuente y todo lo que tengo que hacer es solicitarla. Ella repite en el memorando lo que pasa y tuvimos suerte de obtenerlo. Y esos son 18 millones, es una cantidad de dinero enorme. Exacto, es mucho dinero. Y ese es el segundo. La tercera revelación trata sobre la Casa Blanca de Biden. En este contexto, Fani Willis busca que el abogado de la Casa Blanca de Joe Biden renuncie al privilegio presidencial de Trump. El privilegio ejecutivo permite al presidente recibir consejos de sus asesores sin interferencias. A nivel federal ya se renunció, pero en la historia de Estados Unidos es raro que la legislación estatal anule el privilegio ejecutivo. De hecho, no puedo encontrar un caso en el que se haya renunciado a ella en un asunto estatal anteriormente. Así que esto es una verdadera consecuencia para los futuros presidentes. Los futuros presidentes tendrán que lidiar con lo que hizo Joe Biden aquí. Si un estado exige privilegio, nosotros también renunciaremos a él. Esta es la tercera gran revelación. Y la cuarta gran revelación.
Los demócratas en el Capitolio, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Biden, junto con el comité del 6 de enero, también están involucrados y envían pruebas. Incluso antes de que terminara la investigación a través del Departamento de Justicia directamente a Fani Willis para darle el máximo de recursos, la mejor información de oposición, todo lo que necesitara para que fueran y atraparan a Donald Trump. ¿Es esto ilegal para el Comité Federal o como se llame ese comité que investiga los eventos del 6 de enero? ¿Pueden legalmente transferir la información que obtuvieron a algún estado para iniciar un caso penal a nivel estatal? Ellos pueden remitir a cualquier lugar, el Congreso tiene amplios poderes. La cuestión legal que ahora revisa el fiscal de Miami tras heredar el caso de conspiración para usar la justicia como arma es: ¿qué pasa cuando 4 personas que odiaban abiertamente a Trump trabajan juntas? Recuerden, Fani Willis se postuló específicamente con la idea de que ella iría y atraparía a Trump. Si su objetivo o consecuencia era impedir que el presidente Trump ganara las elecciones o privara a él y sus seguidores de libertades civiles, y entonces, en esencia, esas acciones, que de otro modo serían legales, podrían considerarse como un acto evidente dentro de una conspiración criminal. Según nuestros informes, estos documentos recién recibidos y publicados fueron entregados al Departamento de Justicia por miembros del Congreso. Ellos los revisan y eso será parte de la evaluación del fiscal de Miami. Es otro ejemplo de cómo el deseo de ir tras Trump vulneró libertades y derechos civiles, así como el debido proceso. Señores, todas estas acciones, como han escuchado, van en contra del espíritu de nuestra Constitución, de nuestras leyes. Si cruzaron la línea de la legalidad, es decir, si violaron la letra de la ley, no lo sé. Eso lo decidirá ahora un fiscal especial en Florida. A nosotros nos parece que sí la cruzaron, pero nosotros no hemos recibido, digamos, la educación adecuada. No tenemos formación jurídica ni especialización en esta área. En mi opinión, eso es interferencia en las elecciones. Ese es el asunto. Intentan cambiar el rumbo de las elecciones, la votación misma, apoyando a una mujer claramente irresponsable. Todo el caso fue cerrado y le quitaron la licencia de abogada, pero ella sigue siendo la fiscal general. Ahí está el problema. Gracias, John, lo apreciamos. Avísanos si surge algo más. Regresemos con Minnesota. Por ahora, entonces, al campeón de robos, aunque les aseguro que en California encontrarán a alguien con más, le presentaron cargos. Datos estatales de CARE 11 muestran 10.2 millones en los últimos 4 años. Su dueña, Fahima Mohamud, está acusada de fraude federal electrónico después de declarar que alimentaba a 1,000 niños al día durante la pandemia en Future Leaders. Y en el centro de todo, otra destacada nueva inmigrante, también representante de la comunidad somalí, Ilan Omar, a quien una banda de 7,000 piratas somalíes envió al Congreso para representar sus intereses. Y ella representa sus intereses. Lou Rayus cubrió en septiembre el caso de sobornos por reclutar niños, falsificar diagnósticos y engañar a Medicaid. Él se une a nosotros con los detalles desde la redacción. Julie, fue una estafa de $6 millones liderada por un hombre de 22 años al abrir la supuesta clínica Centro de Autismo Star en St. Cloud. Abinahib Yusuf admitió que sus inversionistas trajeron personal no calificado, incluyendo familiares de 18 años en adelante, para servicios médicos. Reclutaban niños de familias somalíes para recibir servicios a cambio de sobornos pagados con dinero de los contribuyentes. Muchos niños no tenían autismo, pero Yusuf admite que los diagnosticaron fraudulentamente. Después de 4 años, el Centro de Autismo Star acumuló $6 millones en reembolsos. Yusuf envió $200,000 a Kenia y gastó $100,000 en un semirremolque Freightliner. No aclaró cuánto de los 6 millones conservó. Es decir, todos los que estaban cerca del poder, Kit Ellison, Ilhan Omar, Saran Mandami, Fani Willis y otros. Entonces, quien estuviera cerca de ellos podía registrar una organización de cuidado, para los necesitados. Generalmente se requiere personal calificado, equipo, licencias, diplomas y experiencia. Pero ellos no necesitaban nada de eso. Porque el gobierno los cuidaba. Ilan logró que el Congreso aprobara una ley para facilitar la compensación de fondos gastados en buenas causas. Es una buena y justa ley,
Ilhan la impulsó y Keith Ellison promovió la ley sobre el traslado de la supervisión del fraude. Bueno, eso mismo que Ilan de Washington logró impulsar a través del fiscal general del estado. Buen tándem, les salió bien. Yusuf es ahora el segundo sospechoso acusado de fraude en centros de autismo. Ambos ya se declararon culpables. Hoy en la corte, fiscales dijeron que acusarán a los llamados inversionistas de Yusuf por este esquema. Él podría recibir 5 años de prisión al ser sentenciado. Quisiera saber si recuperaremos los 9.000 millones que fueron robados. Sospecho que no encarcelarán a los responsables, sino a los chivos expiatorios, es decir, a los peones. Y el dinero se lo quitarán a esos mismos peones, que apenas tienen algo. Resulta que no tienen mucho. Y cuando después de cumplir 2 años de condena, les dieron 5, pero por buena conducta, 2 años. Cumplieron su condena en Minnesota y salieron. Les pagará mucho por su silencio de ese mismo dinero que no robaron. Por eso siempre digo que aquí es muy rentable ser criminal. Dicen que el crimen no paga, pero aquí sí. Sí paga, sí paga. Si no fuera rentable, no habría tantos crímenes. Solo el 2.5% del dinero robado regresa. Debemos cambiar el sistema. La devolución de fondos y los gastos realizados. Los investigadores cobraron por atrapar a la persona. Jueces, abogados, cárcel, detención preventiva, comida y atención médica. O sea, un daño. El daño causado a quien le robaron. O, por ejemplo, rompieron algo, lo asaltaron, no sé, y hasta que no lo compense trabajando en la cárcel. Debe devolver todo mientras se mantiene. Trabaja mitad para sí, mitad para pagar. Hasta que pague, seguirá en la cárcel. Creo que eso reducirá mucho las ganas de robar. Muchísimo. Eso es. Pero por lo menos hay que cerrar esos comederos. Juzgar y encarcelar a quienes hacen esto y castigar a sus instigadores. Eso es muy importante. Castigar a sus instigadores. Eso es todo, damas y caballeros. Hasta la próxima.